Que el Eterno te bendiga en esta mañana. Bueno, quiero hoy hablarte de algo que siempre está como en discusión, como será así, no será así, y si es correcto, no es correcto. Generalmente hacemos las cosas sin preguntar y sin averiguar si realmente es así o no. Y estoy hablando de los diezmos. Y este es un punto que realmente, sobre todo a los pastores, eh, a los profetas, apóstoles, que tienen congregación, es algo que no se puede discutir, no se puede hablar, no se puede realmente... Eso está así y hay que cumplir. Y quiero hablarte del diezmo, porque es importante que nos empecemos a despojar de muchas cosas. Sabe que el 80% de los creyentes dan el diezmo por temor, por temor. El 20% da por obediencia. Y otro tanto están decepcionados y desilusionados y se sienten culpables porque no dan. Entonces, esto es lo que tenemos que preguntar. ¿De qué temor? ¿Tienen temor a la escasez? ¿Tienen temor al pastor? ¿Tienen temor a, al Eterno? Porque si uno no diezma, entonces no va a prosperar, no va a ser bendecido. Eh, y, y eso no es correcto, ¿no? Otro tanto por obediencia, porque dice, si la escritura dice hay que obedecer y no hay que preguntar. En la obediencia está la bendición. Eso es lo que dice la escritura, y entonces uno dice, no, yo quiero obedecer porque la desobediencia trae castigo, maldición. Todo esto, si fuera correcto, si hay una palabra escritural que avale esto, sería así. Pero en realidad no hay una palabra escritural que avale los diezmos. Hay muchos que están diezmando en las iglesias, por ejemplo, porque son, yo lo digo porque yo estuve también en una iglesia y diezmaba, pero más para que el pastor vea que diezmaba, porque los líderes tenían que diezmar, y eso estaba todo asentado, y hay como un control, que si vos no diezmás, se van a dar cuenta, entonces no puede ministrar, no puede predicar, no puede, si sos de la alabanza no puede alabar. Entonces están como atados, como temorizados, ¿eh? Y como que quieren ejercer su ministerio, y si no hacen eso no están cumpliendo correctamente. Tantas cosas que vienen a la mente. Pues yo le conozco esa parte porque yo estuve en ese lugar. Hasta que me enseñaron que los diezmos no es lo que a nosotros nos dijeron, en la doctrina cristiana hablo, los diezmos no son eso, ni tampoco es escritural que todos los meses nosotros diezmemos. Ahora, quiero decirte de dónde se basan los pastores, apóstoles, porque yo he preguntado esto. Y mi excusa, o a los maestros, lo que nos enseñaban, o al pastor, le decía, ¿dónde están los diezmos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento? Porque muchos más se prenden en el Nuevo Testamento que en el Viejo Testamento. Porque por un lado nosotros decimos que el Viejo Testamento está anulado, pero todo lo que se refiere al diezmo
lo tomamos de ahí, del Viejo Testamento. Entonces, ¿cómo se entiende? Ahí ya tenemos que empezar a preguntarnos cómo es que se toma cosas del Viejo Testamento y decimos ya, como es viejo, como se ha pasado, ahora estamos en el Nuevo Testamento y que estamos en otra dispensación, eso ya pasaron, esto es lo nuevo. ¿Y cómo es que la mayoría de los versículos que se toman en la Escritura son todos del Viejo Testamento? Ahí ya hay algo que tú tienes que empezar a meditar. Y en el Nuevo Testamento, el único pasaje donde me dijeron que ahí dice, y es en Mateo 23, quiero leerte ese pasaje. Dice así: ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí como que Jesús está hablando que hay que diezmar. Dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Pero acá tiene que resaltar una cosa. Lo más importante es la justicia y la misericordia. Tú puedes ser un fiel diezmador, pero eres injusto, no tiene misericordia, entonces de nada te sirve el diezmo. Y aparte quiero hablarte de ese diezmo que hablaban, eran en especie, eran en cosas materiales, y no era todos los meses, eran 3 veces en el año que subía el pueblo y diezmaba. Esas cosas, por supuesto, no van a enseñar en la iglesia cristiana, no le conviene. Hay otros que dicen, bueno, el diezmo es necesario. Yo decía eso a mis compañeros de trabajo, me preguntaban, ¿por qué diezmamos? Y diezmo porque es obediencia al Padre, y otro porque del diezmo la iglesia se construye, los impuestos se pagan, la luz se paga en el templo, se compra cosas en el templo, para que el templo tenga un movimiento. Y eso era como darle una respuesta, pero en realidad eso tampoco justifica, porque si uno dice el justo por la fe vivirá, no está diciendo el justo por el diezmo vivirá. ¿Dónde está la fe ahí? ¿Dónde está la confianza que el Padre va a proveer de todo? Entonces, tenemos que entender esto para ver si realmente el diezmo es correcto. Bueno, escuché el otro día hablar de un pastor y defendiendo los diezmos. Él argumenta que los diezmos, porque le dijeron, pero si en la ley, de Moisés, nosotros decimos que no aceptamos la ley de Moisés porque fue abolida y que es para los judíos, no es para nosotros, y cómo nosotros tomamos el diezmo que está en la ley. Y este pastor argumentaba que los diezmos ya fueron establecidos antes de la ley, y habló de Abraham cuando diezmó al rey Melquisedec. Eso está en la escritura. Pero yo quiero aclararte, hermano, que lo que hizo Abraham no fue diezmar. Aunque ahí dice tomó la 10ª parte, pero no de la riqueza de Abraham, no de su dinero. Él tomó la 10ª parte del botín que había tomado de los reyes en la cual él venció. Entonces él no diezmó de su diezmo, de su propiedad, de sus bienes, sino él diezmó o dio la 10ª parte del botín. Y entonces este pastor decía, ahí en Abraham ya estableció los diezmos, ya se estableció los diezmos, y por eso el diezmo es necesario y es obediencia, y ahí estaba él hablando de eso.
Entonces yo te aclaro en esta mañana, si no busca, y vas a ver que los diezmos no era un diezmo de él, sino era del botín de guerra que había ganado y le dio a el rey Melquisedec, que quiere ser que ese Melquisedec era una representación del Mesías. Entonces, si nosotros sacamos eso de contexto, pareciera así que sí se estableció los diezmos y no era así. No era así. Y si él defendía tanto esto y que por eso se tiene que cumplir y por eso se tiene que obedecer, bueno, quiero decirte a ti que dice o que opina lo mismo que decía este pastor, quiero decirte que el día del Shabbat, que en este tiempo también dicen, no, el Shabbat no es para nosotros, eso es para los judíos, nosotros guardamos el día domingo, que tampoco está en la escritura guardar el día domingo, eso viene todo de la iglesia católica romana y tampoco quieren aceptar, no quieren reconocer, pero ellos se basan en la escritura supuestamente. Pero yo le quiero decir que el día del Shabbat está en Génesis, mucho más antes que esté Abraham, que esté Israel, que esté el Eterno ya estableció el día del Shabbat. Ahora yo digo, ¿por qué? Y esto es lo que quiero que piense, que medite, hermano, que no haga las cosas porque le dicen, o por miedo, o por lo que sea, hágalo, pero porque realmente conoce. Ahora pregúntese, ¿por qué acá defienden el diezmo a capa y espada? Y habla de Abraham que constituyó el diezmo antes de que la ley existiera, todas esas cosas. Y pasan por alto el guardar el Shabbat. Usted sabe que el Shabbat, ese es un mandamiento del Eterno. Y el diezmo, aunque sea un mandamiento, pero tiene otro sentido, porque era que había que diezmar. En cambio el Shabbat, o el día de descanso que el Eterno estableció, es mucho más importante, hermano. Porque había una conexión, había un momento, un tiempo señalado, apartado, para estar con el Eterno. Y el diezmo era una forma de que el hombre siempre se acuerde que debe desprenderse de las cosas. Pero no es, en realidad, el Shabbat es mucho más importante que diezmar. Porque en el Shabbat, ahí usted practica la misericordia y la justicia. Lo que le está diciendo aquí en Mateo el maestro. El maestro está diciendo, le leo nuevamente, dice: ¿por qué de mala menta y el eneldo y el gomino? Y dejáis lo más importante de la ley. ¿Cuál es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. Miren. La fe, la misericordia, la justicia, esas cosas es que se establece también en el Shabbat. Sabés que en el Shabbat uno no trabaja, uno no hace trabajo, pero está confiado, está con fe que el Eterno lo va a bendecir ese día el doble por lo que no hizo. Sabe que todo judío, todo el que son israelitas y que guardan los mandamientos, usted va a ver que no va a trabajar los sábados. Acá hay negocio que los sábados uno se va y se encuentra cerrado porque ellos son judíos y están guardando este mandamiento. ¿Y sabe qué? Son prosperados, hermano. Son prosperados. Son bendecidos. El Shabbat es mucho más importante que el diezmo. Y el diezmo se hacía 3 veces en el año y se hacía con especie. Se daba dinero también, pero como ofrenda. Es como la ofrenda que
que usted encontró en la palabra ahí cuando Jesús estaba en el templo con sus discípulos y los ricos daban y echaban en el cofre, dice ahí, las monedas. Y vino una viuda y puso una monedita, los que menos tenía, puso. Y él dijo, esta mujer dio más que todo. ¿Eh? Ese era las ofrendas que se echaban en el templo, hermano. Los diezmos era de las cosechas, o del ganado, o de los eneldos, comino, de las cosas, pero no era todas las veces, este, eh, era 3 veces en el año y se hacía aquí en Jerusalén. Entonces, hay cosas que nosotros estamos haciendo que no corresponde en nada conforme a lo que dice la Escritura. Y esto yo me he dado cuenta, hermano. Yo antes diezmaba y pensaba, bueno, este mes voy a ser bendecido, todo porque he diezmado. No sabía lo que era el diezmo, tampoco es escritural diezmar todos los meses, eso es una imposición de hombre. Y sabe que quiero decirte una cosa más y termino con esto. Siempre el hombre quiso imponer cosas más allá de la escritura, siempre con otro fin de lucro, fin de muchas cosas menos conforme a la escritura. Y Pedro le dijo a los hombres que le estaban juzgando, le estaba diciendo, no hable más de esto. No, y esto es lo que no quieren que hable los pastores, porque ellos saben que están haciendo mal y van a ser juzgados por llevar al error al pueblo y por obtener. ¿Por qué cree que Jesús se enojó acá con los escribas, los fariseos? Hipócrita, le dijo. Y te digo más, al Dios que nosotros servimos, al Adonai que servimos, no quiere que estés por temor con Él, sino por amor. Por amor, por obediencia, no por temor. Ese no es el Elohim que predicamos. Y por eso quiero que medite esta palabra, porque no quiero, hermano, que nadie haga cosas que no están en la Escritura. Y Pedro le dijo a los religiosos, a aquellos que imponían cosas de hombre y no cosas del Padre, le dijo, juzgad vosotros si es más importante obedecer a los hombres que al Eterno. Que el Eterno te bendiga en esta mañana.